Estás escuchando Radio Palabra de Fe. La fe comienza por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es por esto que, a partir de este momento, comienza Palabra de Fe, programa perteneciente a la Iglesia Evangélica Palabra de Fe, del Ministerio Luis Miravalles. Con ustedes, el pastor Luis Miravalles. Siento que siempre voy a ganar, que mi enemigo nunca va a triunfar. Bienvenidos a nuestro programa de fe. Esto es Palabra de Fe. Hoy con un programa poderoso de fe, un día frío aquí en Montevideo. Bueno, ya entramos al invierno. Qué lindo, ¿eh? Bueno, hoy con una palabra que te va a traer el calor de Dios y el poder de Dios a tu vida. Así que muy atento a lo que el Señor quiere hablarte el día de hoy. Pero antes, atentos a los medios y enseguida estoy para empezar, ¿eh? Medios para comunicarte. Por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85, seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, allí te fueron medios de comunicación, te puedes estar comunicando, bueno, a través de estos medios antes dichos, ¿sí? Queremos realmente bendecirte, lo podés hacer, bueno, a través de mensaje de texto, WhatsApp, o también lo podés hacer también a través de Messenger, los mensajes en Facebook. Queremos bendecirte, allí podés dejar tu pedido de oración, ¿sí? Hoy vamos a un tema poderoso realmente que el Señor quiere hablarte el día de hoy. La verdad, un tema de fe, un tema que vas a crecer cuando tú realmente lo crees. Si tú lo crees, funciona, ¿sí? Si tú lo crees, funciona. Vamos al tema del día de hoy. Quiero comentarte que el Señor tiene algo para ti, pero tú tienes que tomar realmente el primer paso de fe, ¿sí? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú oyes y tú das el primer paso de fe, Dios se manifiesta. Vamos a la palabra, ¿sí? Vamos ahí a Juan en el capítulo 6. Juan capítulo 6. Pero antes de ir al capítulo 6 de Juan, vamos primeramente a Romanos en el capítulo 10. Romanos 10, vamos primeramente a Romanos capítulo 10. Y dice así, el verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, vamos a determinar algo, ¿sí? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Después que oyes tú viene la fe. No viene la fe antes. La fe viene al oír. Cuando tú oís, la fe viene. ¿Sí? Pero ¿cuándo viene? Cuando la tomaste. ¿Sí? Cuando tomaste la decisión realmente de tomar esa palabra. Un ejemplo, ¿verdad? Tú llegaste a Jesús y el que no llegó a Jesús hoy lo puede hacer. ¿De qué manera? Bueno, tomando la decisión de seguir a Jesús. Romanos en el capítulo 10, verso 9 dice que si confesamos con la boca, si confiesas con la boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, seréis salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, se cree con el corazón, pero se confiesa con la boca. Muy bien. Ahora, la fe viene cuando tú lo tomas, lo decides, ¿sí? Lo confiesas y allí viene la fe. Pues la fe es realmente tomar esa decisión, ese paso. Ahí tú activas realmente la fe. Si la fe viene por el oír, tú oíste la palabra de Dios y dijiste que sí. No había una pizca de fe en tu corazón antes de decir que sí. Simplemente oíste y se activó algo en tu interior. Y ahí vino la fe. Pero toda palabra en el mundo espiritual funciona de la misma manera, ¿sí? Toda palabra, tanto así de fe como de incredulidad.
el espíritu de incredulidad opera en las palabras de temor, de incredulidad. Y se activa porque vos las tomaste, entraron en tu sistema espiritual, lo confesaste con tu boca y cosas comenzaron a pasar. Así funciona la fe, hermano. La fe funciona en ese poder, que es el poder realmente de tomar una decisión, ¿verdad? Tú tomas una decisión, tú lo crees y las cosas comienzan a funcionar, ¿sí? Tanto así para fe, para creer en la palabra de Dios o las mentiras de Satanás. Se mueve el mundo espiritual por medio de una decisión. Tú lo recibes y comienzas a creer y a caminar en esa decisión. Muy bien, hasta ahí llegamos, ¿verdad? Fue una introducción para llegar a esto. Vamos ahora sí a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Verso 1. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, tomándose un poco. 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuanto se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Escuche, aquellos hombres entonces vieron las señales que Jesús había hecho, y dijeron: es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerse rey, volvió a retirarse al monte solo. Precioso pasaje, tremendo realmente, ¿no, verdad? La fe es algo que tú lo tomas, ¿sí? Tú tomas. ¿Sí? No requiere realmente que haya mucha fe en tu corazón, simplemente tomarlo. Tomaste la decisión, ¿no, verdad?, de recibir a Jesús en tu corazón. Tú lo recibiste y Él vino a tu corazón. Y ahí comienza la fe. ¿Por qué? Porque escuchaste la palabra de fe. Amén. Así sucedió. Escuche, mire lo que estaba haciendo Jesús aquí, ¿sí? Jesús estaba del otro lado del mar, ¿sí?, de Galilea, y dice que lo seguía una gran multitud y hacía señales a los que venían a él, ¿sí? Sanaba enfermos, liberaba, ¿sí? Y llegó el momento, ¿sí?, que él se sentó, ¿sí?, allí y vio una gran multitud que había a su alrededor. Bueno, pasaron todo el día con Jesús ahí, ellos vieron los milagros, ellos vieron las maravillas, ellos escucharon a Jesús. Pues Jesús enseñaba. Allí está. No es que Jesús comenzaba a sanar a los enfermos, no es que Jesús comenzaba a liberar a los endemoniados, no, Jesús enseñaba. ¿Sí? Allí está la cosa. Él enseñaba y las señales le seguían. Vaya conmigo a Mateo en el capítulo 8.
Dice, y con la palabra, 8:16, y con la palabra echó fuera demonios y sanó, dice, a los endemoniados, perdón, y echó fuera a los demonios y sanó, por supuesto, sí, a los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando él dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Bueno, con la palabra. ¿Cómo lo hizo? Con la palabra. Bueno, Jesús enseñaba y cosas sucedían. Jesús enseñaba y la gente recibía. Jesús enseñaba y la gente recibía. La gente era sana, la gente era libre. ¿Por qué? Porque es por medio de la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿No, verdad? Ahora, muy interesante, ¿verdad? Acá Jesús nos enseña algo. ¿Sí? ¿Qué estaría tal vez Jesús enseñando en ese momento, verdad? ¿Qué era lo que Jesús enseñaba para que sucediera este milagro? Este milagro de multiplicación. Porque esto es un milagro de multiplicación. ¿Escuchó? Milagro de multiplicación. ¿Qué habría enseñado Jesús? Bueno, vamos a ver. Dice que él hizo una pregunta en el verso 5. Después que alzó los ojos y vio que había una gran multitud allí, tenían hambre, por supuesto. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? ¡Wow! ¿De dónde? ¿Y qué dijo Felipe? 200 denarios de pan no bastaría para cada uno de ellos y tomar un poquito cada uno, ¿verdad? Pero Jesús dijo algo aquí. ¿De dónde? ¿De dónde? Y Jesús lo dijo para probarle realmente, ¿no, verdad? Porque él sabía lo que iba a hacer. ¿De dónde? Felipe dijo, bueno, no tenemos lo suficiente, no hay mucho dinero para hacer esto, ¿no, verdad? Y por más que lo hubiere, están en la mitad del desierto. ¿De dónde sacarían el dinero? ¿Y a dónde irían a buscar el alimento? Pero Jesús no lo dijo de esa manera, él no lo dijo para eso, él sabía lo que iba a hacer. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, algo pasó. Uno de los discípulos, verso 8, dijo, acá hay un muchacho que tiene 5 panes, ¿sí? De cebada, 2 pececitos. ¿Más qué es esto para todos los que están aquí? ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, recuéstense en el... recuéstense ahí en el pasto, recuéstense, por favor. Quédense ahí. Dice que tomó Jesús estos panes y habiendo dado gracias, los repartió a sus discípulos. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Levantó una oración diciendo, gracias Señor por estos panes, gracias por estos peces, bendigo Señor estos panes, bendigo estos peces y que sean de provecho para nuestro cuerpo. No, eso no fue lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús aquí? Dio a sus discípulos y sus discípulos, escuche, repartió a sus discípulos y sus discípulos comenzaron a repartir. ¿Sí? Ahora piense usted, ¿sí? 12 discípulos con un pedacito de pan y un pedacito, ¿sí? De un pez. Y dice que comenzaron ellos a repartir esto. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde sacaremos? Dijo Jesús. ¿De dónde compraremos? ¿Sí? ¿De dónde saldrá el dinero? Mire, aquí hay algo poderoso. Esta es tu pregunta para el día. ¿De dónde voy a sacar dinero? ¿De dónde vendrá? ¿De dónde vendrá el dinero? Si tengo esto poco aquí, me queda esto poco, estoy pasando necesidad, ¿qué está sucediendo? Bueno, ¿de dónde? Bueno, los discípulos no sabían qué iba a suceder. Vaya conmigo a Isaías, capítulo 55, en el verso 1. Dice así, a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid,
comprad y comed, venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Vengan a Jesús. No tenés, ¿qué es lo poco que vos tenés? ¿Qué es lo poco que hay ahí? ¿Qué es lo poco que hay en tu casa? Llévaselo a Jesús. Llévaselo a Él. Jesús dijo lo siguiente. Recuéstense, descansen y tráiganme esos pocos que tienen. Y algo comenzó a suceder. Algo comenzó a suceder allí. ¿De dónde? ¿De dónde sacaremos? ¿De dónde compraremos el pan para todos estos? Pero Jesús sabía lo que estaba diciendo, pues Él los estaba probando. Y los discípulos dijeron, esto es lo poco que hay. Pero Jesús tomó eso poco y comenzó a obrar en el poder de la multiplicación. Poder de la multiplicación. Esta es una palabra de fe que si vos la tomás se multiplica. Vaya conmigo a 2 de Corintios, por favor. Recuerda que no necesitas mucha fe para empezar a creer. Simplemente tenés que tomar una decisión. 2 de Corintios, en el capítulo 9, verso 6. Pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, también segará. Verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Escuche, el que siembra, cosecha. Pero tenés que empezar sembrando una semilla. ¿No, verdad? No es lo mismo que siembres muchas semillas a que siembres una semilla, pero cuando tú comenzás a sembrar una semilla, Dios te da más semilla. Porque esto es el principio de la multiplicación. Tienes que comenzar a sembrar, pero tú no vas a cosechar antes de sembrar. Primero debes de sembrar. Mire, poderoso en hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis. Y el que da semilla, verso 10, al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará tu semilla, sementera, y aumentará el fruto de vuestra justicia. Allí está, esto es un principio básico, ¿sí? La multiplicación. Dios quiere realmente que tú recibas más. ¿Para qué? Para que recibas más. Y tengas más. Porque si tú recibes más, tú siembras más y recibes más. Siembras más y recibes más. Ahí está. Porque la semilla Dios la da al que siembra. Allí, pero tenés que sembrar primero, porque no vas a cosechar sin antes sembrar. La palabra de Dios dice que tú debes de sembrar. ¿Qué sembraron aquí? ¿No, verdad? ¿De qué manera lo sembraron? Bueno, aquí está. Jesús dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Bueno, ellos tuvieron una idea tremenda, ¿no, verdad? Juntar todo ese dinero que tenían y no iba a dar para nada. Pero Jesús enseña este principio de la multiplicación. Ellos vienen y dicen, mira, hay un muchacho allí, maestro, que tiene unos pancitos y unos pececitos aquí. Dice, tráiganlo. Tráiganlo. ¿Y qué sucedió? Bueno, Jesús da a sus discípulos para que ellos multipliquen. Jesús da. Allí está. La poca semilla que tú tenés, Jesús te la dio. No hay mucho en mi casa, no tengo mucho dinero. Jesús te lo dio. Comienza a sembrarlo. Comienza a creer por una siembra.
comienza a creer por más. Comienza a comprar, ¿sí? Sin dinero. Allí está. La semilla tiene valor para la multiplicación. Mire, ¿sabe qué sucedió aquí? Dice que cuando se hubieron saciado, mire lo que pasó. Cuando decía el verso 12, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierdan. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Ahora, las cestas que está hablando, no está hablando de canastitas pequeñas, está hablando de las cestas, como aquella cesta en la cual, y por la cual, mejor dicho, bajaron de la muralla. ¿Recuerdan a Pablo cuando lo estaban buscando para matarlo y lo bajaron por la muralla? ¿Sí? ¿Sí? Por una muralla en una cesta. Bueno, es una cesta que cabe un hombre. Se estimaban que aquí habían cerca de 20.000 personas. 20.000 personas, escuche. Comieron cerca de 20.000 personas con esta multiplicación. Y sobraron, ¿cuántas canastas? Escuche, son 12 canastas grandes. Es de esas canastas que ponían el pan antiguamente, ¿se acuerda? Esas canastas donde iban los panaderos y traían todo ese pan que venía de las panaderías. Yo recuerdo que mi padre tenía un almacén cuando yo era pequeño y venía el panadero con esas canastas grandes, ¿verdad? Que cargaban entre dos y allí bajaban todo el pan. ¿Sí? 12 canastas llenas. ¿Pero cómo empezó? Esto empezó con una siembra, con algo, mire, con un poquito, ¿no, verdad? Con la merienda de un muchacho. ¿Sí? Es todo lo que había en ese lugar. Qué tremendo, hermano. Esa es la fe. La fe no tiene que ver realmente con lo que tú piensas acerca de algo. O lo que tú más o menos calculas o dices o escuchaste acerca de alguna palabra o alguno te predicó. No, no. La fe tiene que ver con lo que Jesús dijo. Y si Jesús dijo y tú dices sí, amén, viene la fe y comienza a operar. Comienza a operar. Allí está. No es creer en que, bueno, tal vez eres muy espiritual. Y bueno, porque eres muy espiritual y porque oras y bueno y te portas bien, Dios te va a prosperar. No, no, no funciona así. Funciona por el tomar esa palabra de Jesús, que dice lo siguiente: yo doy pan al que come y semilla al que siembra. Vaya conmigo a Lucas. Lucas capítulo 6. Vamos a estar cerrando con este pasaje. Lucas 6, verso 38. Dice así Jesús: dad y se os dará una medida buena, apretada y remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Si tú tomas la palabra de Jesús, la tomas y dices sí, bueno, ahí comienza la fe. Él dice que te va a dar. ¿Cómo te va a dar? No lo sé. ¿De qué manera? Tampoco lo sé. ¿Qué cantidad te dará? No lo sé. Lo único que dice aquí es que Él te dará una medida sobreabundante cuando tú das. Y ese es el principio de la siembra y de la cosecha. No es un diezmo, no es una ofrenda, no es una limosna, ¿sí? Es la siembra. Es la multiplicación. Allí está. Jesús enseña este principio poderoso, ¿sí? Poderoso. Dios da a aquel que da. Y bueno, ¿y a quién le doy? Y comience a orar y a pedir.
Y decir, ¿dónde siembro, Señor? ¿Y a quién le siembro? Pero es una semilla. Señor, yo creo en el poder de la semilla. ¿Dónde sembraré? ¿Qué semilla voy a sembrar? Pero tenés que tener en vista, ¿sí? Tenés que tener ya realmente, ya tenés que tener en tu corazón, ¿sí? La palabra de Jesús. Él dice que Él te va a dar. Tú tienes que creer. Es una siembra intencional, hermano. Esto no es una limosna que no tenga que ver tu prójimo, qué haces con el dinero, ¿no, verdad? No. Esto es una siembra. Tampoco es un diezmo. Tampoco es un diezmo. Ni tampoco es una ofrenda. No, es una siembra. La siembra tiene poder porque la palabra de Dios así lo dice. ¿Sí? Si yo siembro, cosecho. Te bendigo en el nombre de Jesús. Espero que esta palabra haya sido poderosa. Lo es para mi vida porque realmente lo vivo. ¿Sí? Ore dónde siembro, qué semilla siembro y qué cantidad de semilla voy a sembrar. Lo que sí sé es que voy a recibir semilla para volver a sembrar. ¿Y qué va a suceder? Se va a multiplicar. Porque si tú siembras una semilla, de hecho vas a tener muchas semillas. Y sigues sembrando, vas a tener más semillas. Y así vas a tener, porque dice la palabra de Dios que Él da pan al que come y semilla al que siembra. Y escuche. Y dice que es para toda libertad, para todas las cosas. Y te da más abundantemente de lo que podés pensar o pedir. Te bendigo en el nombre de Jesús. Espero que esta palabra haya sido poderosa, como dije recién. Vamos por los medios y ya estoy volviendo para cerrar. Medios para comunicarte. Por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85, seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, allí te fueron los medios de comunicación, ¿sí? Vamos a... Sí, salieron las reuniones, pero eso no lo vamos a pasar. Sí, te digo de que nos reunimos el domingo, ¿sí? A las 10:30 de la mañana, aquí en la calle Uruguay 1381. 1381, estamos comenzando con la reunión. Si querés sembrar en nuestro ministerio, vos lo podés hacer a través de nuestra cuenta en Habitat 4196, ¿sí? 4196, recordá, podés sembrar en este ministerio. Bueno, nos vamos, se nos terminó el programa, pero no me voy sin antes decirles: Dios te ama, yo te amo y Jesús es el Señor. Chao, chao. Esto fue Palabra de Fe con Luis Miravalles. Gracias por estar. Siento que siempre voy a ganar.